En los últimos días de 1996, mientras Amado Carrillo Fuentes controlaba el cielo de México con sus aviones cargados de cocaína, mientras los políticos temblaban ante su nombre y los capos rivales evitaban cruzarse en su camino, el hombre más poderoso del narcotráfico mexicano lloraba en silencio cada noche por una mujer que jamás pudo poseer. Todos conocen la historia del Señor de los Cielos, sus aviones Boeing, sus millones de dólares, su imperio que se extendía desde Colombia hasta Estados Unidos. Pero nadie habla de la única batalla que Amado Carrillo nunca ganó, la única guerra que perdió antes de empezarla, el único territorio que jamás pudo conquistar, el corazón de Aurora Fuentes, la mujer que lo amó cuando no era nadie y que lo rechazó cuando lo tenía todo. Porque verás, el poder puede comprar lealtades, puede comprar silencio, puede comprar protección y hasta puede comprar vidas enteras. Pero hay algo que ninguna cantidad de dinero, ninguna amenaza, ningún avión lleno de cocaína puede conseguir. Que alguien te ame cuando ya te ha visto convertirte en un monstruo. Y esa fue la maldición de Amado Carrillo, la grieta invisible en el imperio más sólido que México había visto jamás. Mientras otros capos presumían sus conquistas, sus mujeres como trofeos, sus amantes como medallas de guerra, Amado guardaba en el bolsillo interior de su traje una fotografía desgastada de una mujer de ojos cafés que lo miraba con la ternura de quien todavía creía en él. Si tienes más de 40 años, si viviste los 90 en México, seguramente recuerdas el miedo. Ese miedo que no se nombraba pero que todos sentíamos. Ese silencio en las calles cuando pasaba una caravana de camionetas polarizadas. Esos nombres que se susurraban en voz baja, esas historias que llegaban fragmentadas, distorsionadas por el terror. Amado Carrillo era uno de esos nombres. Pero detrás de ese nombre había un hombre que cada mañana se despertaba pensando en la misma mujer, preguntándose si ella también pensaría en él, sabiendo que la respuesta era no. Aurora Fuentes no era su prima, como algunos rumores afirmaban. No era su hermana, como otros decían para explicar esa conexión inexplicable. Aurora era la hija del patrón para quien trabajó Amado en sus primeros años, cuando todavía no era el señor de los cielos, cuando apenas era un muchacho de Sinaloa con ambiciones demasiado grandes para su edad y una inteligencia que incomodaba a los veteranos del negocio. Don Ernesto Fuentes, sin relación sanguínea con Amado, a pesar del apellido compartido, era un traficante de la vieja escuela, de los que movían la mercancía en camionetas pick-up por caminos de terracería, de los que creían en la palabra dada y en el respeto a las familias. Y Aurora era su única hija, su tesoro más preciado, la niña que había criado para que se casara con un médico o un abogado, no con un narco. Amado conoció a Aurora en 1980, en una fiesta en Guadalajara. Él tenía 22 años y ya trabajaba para don Ernesto desde hacía 3. Ella tenía 19 y estudiaba literatura en la universidad. Cuentan quienes estuvieron ahí esa noche que cuando Amado vio entrar a Aurora al salón, vestida con un vestido azul celeste que contrastaba con su piel morena, dejó de respirar durante varios segundos. No fue amor a primera vista, porque el amor a primera vista es un concepto romántico que no existe en el mundo real. Fue fascinación. Fue reconocimiento de algo que él mismo no entendía. Fue la certeza inmediata de que esa mujer significaría algo fundamental en su vida. Durante los siguientes 6 meses, Amado cortejó a Aurora con una dedicación que asombraba a quienes lo conocían. El hombre frío, calculador, el que ya empezaba a ganarse reputación por su inteligencia estratégica y su falta de escrúpulos en los negocios, se transformaba en un adolescente nervioso cada vez que hablaba con ella. Le llevaba flores que compraba en el mercado, no en florerías caras. Le escribía cartas a mano, con esa caligrafía apretada y nerviosa de quien no está acostumbrado a expresar sentimientos con palabras. La invitaba a caminar por el centro de Guadalajara, a tomar café en los portales, a ver películas en el cine. Aurora aceptaba sus invitaciones porque veía en Amado algo que los demás no veían. No veía al futuro narcotraficante, al futuro hombre más buscado de México. Veía a un muchacho inteligente, ambicioso sí, pero también vulnerable, con una necesidad desesperada de demostrar que valía algo, de construir un nombre que importara. Veía a alguien que la escuchaba cuando hablaba de literatura, que se interesaba genuinamente por sus opiniones sobre Rulfo y Revueltas, que le preguntaba qué pensaba del mundo, de la vida, del futuro. En un ambiente donde las mujeres eran ornamentos o posesiones, Amado la trataba como a una igual. Pero Aurora también veía las sombras. Veía cómo cambiaba el rostro de Amado cuando sonaba su radio, cómo se tensaba su cuerpo cuando llegaba alguno de los hombres de su padre con un mensaje urgente. Veía la pistola que llevaba siempre en la cintura, escondida bajo la camisa.
Veía el dinero que gastaba, demasiado dinero para alguien que supuestamente solo trabajaba como chofer y asistente. Y veía, sobre todo, la oscuridad que crecía detrás de sus ojos cada vez que hablaba de sus planes, de lo que quería lograr, de hasta dónde pensaba llegar. Una noche de agosto de 1980, después de una cena en casa de don Ernesto, Amado le pidió a Aurora que se casara con él. Lo hizo en el jardín de la casa, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían demasiado brillantes, demasiado cercanas. Se arrodilló, sacó un anillo que había comprado con el dinero de 3 meses de trabajo y le dijo que ella era lo único bueno que había en su vida, lo único que le daba sentido a todo lo demás. Le prometió que dejaría el negocio, que encontraría algo legal que hacer, que construirían una vida normal juntos. Aurora lo miró con lágrimas en los ojos. Le acarició el rostro con ternura, con ese tipo de ternura que solo se siente cuando se conoce a alguien profundamente. Y le dijo que no. Le dijo que lo amaba, que probablemente siempre lo amaría, pero que sabía quién era él realmente. Sabía que Amado Carrillo nunca dejaría el negocio porque el negocio era parte de su esencia, de su identidad, de su necesidad compulsiva de ser alguien importante. Le dijo que no podía casarse con un hombre cuyo destino ya estaba escrito en sangre, que no podía ser la esposa de alguien que terminaría muerto o preso antes de cumplir 30 años. Amado intentó rebatir sus argumentos. Le juró que era diferente, que él sabía cuidarse, que tenía planes que nadie más tenía, una visión que lo mantendría a salvo. Pero Aurora negó con la cabeza. Le devolvió el anillo con cuidado, como si fuera algo sagrado que no merecía, y le dijo algo que Amado nunca olvidaría, algo que repetiría en su mente durante los siguientes 17 años hasta el día de su muerte. Te amo demasiado como para verte destruirte, y me amo demasiado como para destruirme contigo. Esa fue la última conversación personal que tuvieron. 3 semanas después, Aurora se mudó a la Ciudad de México. Un año más tarde, se casó con un profesor de historia de la UNAM, un hombre tranquilo y predecible que nunca llevaría pistola, que nunca tendría que mirar por encima del hombro, que dormiría todas las noches sin sobresaltos. Tuvieron 2 hijos, una niña y un niño. Vivieron en un departamento modesto en Coyoacán, construyeron exactamente la vida normal que Aurora había imaginado. Mientras tanto, Amado ascendía en el mundo del narcotráfico con una velocidad que asombraba incluso a los veteranos. Trabajó para Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Aprendió todo lo que había que aprender sobre el negocio. Las rutas, los contactos, la logística, las estructuras de poder, los puntos débiles de cada organización. Cuando don Ernesto murió en 1984, asesinado en una emboscada en Culiacán, Amado fue uno de los primeros en llegar a su funeral. Buscó a Aurora entre la multitud de dolientes, pero ella no había asistido. Más tarde se enteraría de que había estado ahí, escondida detrás de un velo negro, observándolo desde la distancia, llorando no solo por su padre, sino por el hombre en que se había convertido Amado. La década de los 80 transformó a Amado Carrillo en algo diferente. Ya no era el muchacho enamorado que escribía cartas torpes. Era un operador frío, meticuloso, despiadado cuando era necesario. Pero cada mujer con la que estuvo, cada amante que pasó por su vida, era medida contra el recuerdo de Aurora. Ninguna alcanzaba. Ninguna entendía lo que él necesitaba. Ninguna lo miraba de la forma en que Aurora lo había mirado aquella noche en el jardín, con amor y tristeza al mismo tiempo, con la certeza de que lo conocía mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Se casó en 1987 con Candelaria Leiva, una mujer hermosa de Sinaloa que le dio hijos y que cumplió el papel de esposa del narco con dignidad y discreción. Amado la respetaba, la trataba bien, le daba todo lo que necesitaba materialmente. Pero nunca la amó. Candelaria lo sabía, por supuesto. Las esposas siempre saben. Veía cómo Amado se quedaba despierto en las noches, mirando por la ventana, perdido en pensamientos que nunca compartía con ella. Veía cómo guardaba aquella fotografía desgastada, cómo la miraba cuando creía que nadie lo observaba. En 1989, después de la caída del cártel de Guadalajara, Amado tomó el control de la plaza de Ciudad Juárez. Fue una jugada maestra de estrategia y timing. Mientras otros capos peleaban por territorios visibles, Amado entendió que el futuro estaba en la logística, en el control de las rutas,
en la capacidad de mover grandes cantidades de droga de forma rápida y eficiente. Y ahí fue donde vio la oportunidad que lo cambiaría todo: los aviones. La idea de usar aviones comerciales modificados para transportar toneladas de cocaína desde Colombia hasta México no era completamente nueva, pero nadie la había implementado a la escala que Amado imaginaba. Compró su primer Boeing 727 en 1991 a través de una red compleja de empresas fantasma. Lo modificó para que pudiera cargar más de 10 toneladas de cocaína por viaje. Estableció pistas clandestinas en todo el norte de México, coordinadas con la precisión de una aerolínea comercial. Sobornó a funcionarios del gobierno, a militares, a policías. Construyó un imperio en el aire mientras otros seguían peleando en tierra. Para 1993, Amado Carrillo era el narcotraficante más poderoso de México. Movía más cocaína que el cártel de Cali y el cártel de Medellín combinados. Sus ganancias se estimaban en cientos de millones de dólares al año. Tenía casas en todo México, propiedades en Chile, Argentina, Brasil. Políticos de alto nivel estaban en su nómina. Comandantes militares recibían sobres llenos de dólares cada mes. Era intocable, invencible, el verdadero señor de los cielos. Pero en octubre de 1993, algo sucedió que lo sacudió hasta los huesos. Aurora enviudó. Su esposo murió de un ataque cardíaco repentino. Tenía solo 38 años. Amado se enteró de la noticia por casualidad, leyendo la sección de obituarios del periódico mientras desayunaba en una de sus casas de seguridad en Cuernavaca. Dejó el café a medio tomar. Canceló todas sus reuniones de ese día. Se encerró en su oficina durante horas, sin hablar con nadie, solo pensando, recordando, imaginando. Durante semanas debatió consigo mismo si debía contactarla. Había pasado más de una década desde la última vez que hablaron. Ella tenía una vida, hijos que criar, un duelo que procesar. Él era un criminal buscado, un hombre cuyo nombre aparecía en los periódicos asociado con violencia y muerte. ¿Qué podía ofrecerle? ¿Qué derecho tenía de irrumpir en su vida ahora, en su momento más vulnerable? Pero Amado Carrillo no era un hombre que dejara pasar las oportunidades. Había construido su imperio tomando riesgos calculados, actuando cuando otros dudaban. Así que en diciembre de 1993, 2 meses después de la muerte del esposo de Aurora, le envió una carta. No a través de correo normal, por supuesto. La hizo entregar por uno de sus hombres de más confianza, alguien que sabía moverse discretamente, que no llamaría la atención en el barrio tranquilo de Coyoacán donde vivía Aurora. La carta era breve. Le expresaba sus condolencias por la muerte de su esposo. Le recordaba que, a pesar de los años y las circunstancias, él nunca había dejado de pensar en ella. Le decía que si alguna vez necesitaba algo, cualquier cosa, solo tenía que pedirlo. No mencionaba quién era él ahora, qué hacía, cuánto poder tenía. Simplemente firmaba: Amado, que nunca dejó de quererte. Aurora no respondió. Pasaron semanas sin noticias. Amado se sumergió en el trabajo, en los vuelos, en la expansión de su imperio. Pero cada vez que sonaba un teléfono, cada vez que llegaba un mensaje, su corazón se aceleraba con la esperanza de que fuera ella. No era. En febrero de 1994, 3 meses después de enviar la carta, finalmente recibió respuesta, pero no fue lo que esperaba. Aurora le escribió una carta cortés, distante, agradeciéndole sus palabras de condolencia, pero dejando claro que no quería ningún tipo de contacto con él. Le decía que había seguido su carrera a través de los periódicos, que sabía en qué se había convertido, que sus peores temores de aquella noche en el jardín se habían cumplido. Le pedía que respetara su decisión de mantener sus vidas separadas, por el bien de sus hijos, por su propia paz mental, por el recuerdo de lo que alguna vez fueron el uno para el otro. La carta terminaba con una frase que destrozó a Amado. El hombre del que me enamoré murió hace muchos años. Por favor, no me obligues a enfrentarme al fantasma en el que se convirtió. Amado leyó esa carta docenas de veces. La memorizó palabra por palabra. La guardó junto a la fotografía desgastada que llevaba siempre consigo. Y aunque juró que respetaría sus deseos, aunque se prometió a sí mismo que no volvería a contactarla, no pudo evitar seguir su vida desde la distancia. Tenía hombres que discretamente verificaban que ella estuviera bien, que sus hijos tuvieran lo que necesitaban, que nadie la molestara. Cuando supo que estaba teniendo problemas económicos para pagar la universidad de su hija, depositó anónimamente el dinero necesario en su cuenta bancaria. Cuando su hijo necesitó una operación cara que el seguro no cubría completamente, los fondos aparecieron misteriosamente.
Aurora nunca supo o fingió no saber de dónde venía esa ayuda. Aceptaba el dinero porque lo necesitaba para sus hijos, pero cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de gratitud y repulsión. Sabía que era dinero manchado de sangre, dinero que había costado vidas, familias destruidas, adictos en las calles de Estados Unidos. Pero ¿qué madre rechaza dinero que puede salvar a su hijo o darle educación a su hija? Los años 90 avanzaban y el poder de Amado crecía exponencialmente. Para 1995 controlaba prácticamente todo el tráfico de cocaína que entraba a Estados Unidos desde el Pacífico. Sus contactos llegaban hasta los niveles más altos del gobierno mexicano. Se reunía con gobernadores, con generales, con políticos que luego aparecían en televisión hablando sobre la lucha contra el narcotráfico. La hipocresía era absoluta, pero Amado había aprendido que la hipocresía era la moneda de cambio del poder. Pero nada de eso llenaba el vacío que Aurora había dejado. Tuvo amantes, decenas de ellas. Mujeres hermosas, modelos, actrices, reinas de belleza que se sentían atraídas por su poder y su dinero. Les compraba joyas, departamentos, autos de lujo. Las paseaba en sus yates, las llevaba a Las Vegas y a Miami. Pero todas eran distracciones temporales, intentos desesperados de llenar un espacio que solo una persona podía ocupar. Sus hombres de confianza lo veían y no entendían. Aquí estaba el hombre más poderoso de México, que podía tener lo que quisiera. Obsesionado con una mujer que lo había rechazado hace más de 15 años, que vivía una vida modesta en la Ciudad de México, que no quería nada con él. Olvídala, jefe, le decían algunos de los más cercanos. Hay 1000 mujeres mejores esperando. Pero Amado sabía que no había 1000 mujeres mejores. Solo había una mujer que lo había conocido antes de que se convirtiera en el Señor de los cielos. Una mujer que lo había amado cuando no tenía nada que ofrecer excepto promesas y sueños. Una mujer que había visto su alma antes de que la oscuridad se apoderara de ella. En 1996, las cosas empezaron a complicarse para Amado. La presión del gobierno estadounidense sobre México era cada vez mayor. La DEA tenía un expediente sobre él que ocupaba cajas enteras. Su fotografía circulaba en agencias de inteligencia de todo el mundo. Algunos de sus socios más cercanos estaban siendo arrestados. Las rutas que había construido con tanto cuidado empezaban a ser comprometidas. Por primera vez en años, Amado sintió algo que no había sentido desde sus días como aprendiz: miedo. Pero no era miedo a la cárcel o a la muerte. Era miedo a morir sin haber resuelto el único asunto pendiente de su vida. Era miedo a que Aurora nunca supiera cuánto la había amado, cuánto había significado para él, cómo cada decisión importante que había tomado en su vida de alguna manera se relacionaba con ella, con el deseo de convertirse en alguien digno de ella, aunque paradójicamente cada paso que daba en esa dirección lo alejaba más de ese objetivo. En mayo de 1997, Amado tomó una decisión que sorprendió a todos sus asociados. Anunció que se retiraría del negocio. No inmediatamente, pero dentro de un año. Había acumulado suficiente dinero como para vivir cómodamente durante varias vidas. Había establecido fideicomisos para sus hijos, para su esposa, para todos los que dependían de él. Estaba cansado de mirar por encima del hombro, de vivir en casas de seguridad, de cambiar de teléfono cada semana, de confiar en nadie. Pero antes de retirarse, decidió hacer algo que llevaba años planeando. Algo peligroso, algo arriesgado, algo que podría salir terriblemente mal. Decidió someterse a una cirugía plástica extensiva para cambiar su apariencia. La idea era simple. Si ya nadie podía reconocerlo, podría moverse libremente, podría viajar sin miedo, podría quizás construir una nueva vida lejos de todo esto. Arregló la cirugía para julio de 1997 en una clínica privada de la Ciudad de México. Contrató a los mejores cirujanos plásticos del país, pagándoles fortunas para asegurar su silencio y su habilidad. Preparó todo meticulosamente, como hacía con todas sus operaciones. Tenía planes de contingencia para cada escenario posible. Pero antes de la cirugía, hizo algo más. Escribió una carta final para Aurora. Esta vez fue diferente a las anteriores. No le pedía nada. No le ofrecía nada. Simplemente le contaba la verdad. Le contaba que cada día durante los últimos 17 años había pensado en ella, que había construido un imperio intentando convertirse en alguien digno de ella, solo para darse cuenta de que cada paso en esa dirección lo convertía en alguien menos digno. Le contaba que entendía por qué lo había rechazado, que ahora, con la perspectiva de los años,
Sabía que ella había tenido razón. Le contaba que se iba a someter a una cirugía peligrosa, que quizás no sobreviviría, y que si no lo hacía, quería que ella supiera que lo mejor de él, lo más humano, lo único verdaderamente bueno que había existido en su corazón, había sido el amor que sintió por ella. Le pedía perdón por todas las veces que había interferido en su vida desde las sombras, por el dinero anónimo, por los favores no solicitados. Le decía que si sobrevivía a la cirugía, desaparecería completamente de su vida. Y si no sobrevivía, que por favor recordara al muchacho que había sido, no al hombre en que se había convertido. Esta carta sí la envió antes de la cirugía. La envió por mensajero especial, con instrucciones de entregarla personalmente en manos de Aurora. Y esta vez, por primera vez en años, Aurora respondió. Su respuesta llegó el día antes de la cirugía. Era breve, apenas media página, pero cada palabra estaba cargada de emoción. Le decía que siempre había sabido de las ayudas anónimas, que no era tonta, que había vivido con esa contradicción durante años, beneficiándose del dinero de un hombre que representaba todo lo que despreciaba, pero que alguna vez había amado con toda su alma. Le decía que rezaría por él, no por el Señor de los cielos, sino por Amado, el muchacho que alguna vez le había prometido las estrellas, sin saber que terminaría volando entre ellas transportando veneno. Le decía algo más, algo que Amado releería cientos de veces en las últimas horas antes de entrar al quirófano. Nunca dejé de amarte, Amado, pero hace mucho tiempo acepté que el hombre que amé y el hombre en que te convertiste eran dos personas diferentes. Si sobrevives a esta cirugía, si realmente desapareces y construyes una vida diferente, quizás algún día, en otra vida, podamos haber sido lo que debimos ser. Amado entró al quirófano el 4 de julio de 1997 a las 8 de la mañana. La cirugía era compleja. Cambiaría su rostro, su nariz, sus pómulos, agregaría liposucción para modificar su apariencia corporal. 8 horas de procedimiento bajo anestesia general. Los cirujanos estaban nerviosos, conscientes de que estaban operando al hombre más buscado de México, pero también conscientes de los millones de dólares que recibirían. Las primeras 5 horas fueron bien. Los cirujanos trabajaban con precisión, modificando cuidadosamente los rasgos que hacían de Amado Carrillo reconocible. Pero en la sexta hora, algo salió mal. Su presión arterial comenzó a bajar peligrosamente. Su corazón mostró arritmias. Los anestesiólogos intentaron estabilizarlo, pero el daño ya estaba hecho. A las 3 de la tarde del 4 de julio de 1997, el corazón de Amado Carrillo Fuentes dejó de latir. Los cirujanos intentaron reanimarlo durante 40 minutos. Aplicaron descargas eléctricas, inyectaron medicamentos, masajearon su corazón directamente. Nada funcionó. El hombre más poderoso del narcotráfico mexicano, el que había burlado a la DEA durante años, el que había sobrevivido a traiciones y emboscadas, murió en una mesa de operaciones intentando cambiar su rostro para comenzar una nueva vida. Cuando la noticia se filtró, el mundo del narcotráfico se sacudió. Hubo quienes no lo creyeron, quienes pensaron que era un truco elaborado, que Amado había fingido su muerte para desaparecer completamente. El gobierno mexicano organizó un funeral apresurado, pero las teorías de conspiración persistieron durante años. Aurora se enteró de su muerte esa misma noche a través de las noticias. Estaba viendo televisión con sus hijos cuando apareció la noticia de última hora. Muere Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. La pantalla mostraba imágenes de aviones, de operativos, del rostro de Amado en fotografías policiales. Su hija le preguntó si estaba bien, porque se había puesto pálida, porque las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Aurora mintió. Dijo que era solo la impresión de ver cómo terminaba gente así. Pero esa noche, después de que sus hijos se fueron a dormir, se encerró en su habitación y lloró como no había llorado desde la muerte de su esposo. Lloró por el muchacho que había conocido en Guadalajara, el que le llevaba flores del mercado y le escribía cartas torpes. Lloró por todas las posibilidades que nunca se cumplieron, por la vida que pudieron haber tenido si él hubiera tomado decisiones diferentes. Lloró por el hombre que había muerto solo en una mesa de operaciones, intentando desesperadamente convertirse en alguien diferente cuando ya era demasiado tarde. Sacó todas las cartas que Amado le había enviado a lo largo de los años. Las había guardado en una caja de madera en el fondo de su closet, escondidas como secretos vergonzosos. Las releyó todas, desde la primera hasta la última.
Vio la evolución de un hombre que lentamente se había dado cuenta de que había cambiado todo lo que tenía sentido por cosas que no significaban nada. Vio el arrepentimiento creciente, la melancolía que nunca expresaba con palabras directas, pero que impregnaba cada línea. En los días siguientes al funeral, Aurora recibió una visita inesperada. Era uno de los abogados de Amado, un hombre mayor y distinguido que llegó a su puerta con un maletín de cuero. Le explicó que Amado había dejado instrucciones muy específicas en caso de su muerte. Había establecido un fideicomiso sustancial para ella y sus hijos. Suficiente dinero como para que nunca tuvieran que preocuparse por nada, para que sus hijos pudieran estudiar donde quisieran, para que ella pudiera vivir el resto de su vida con comodidad. Aurora rechazó el dinero. Le dijo al abogado que no podía aceptarlo, que era dinero manchado de sangre, que no quería nada que ver con el imperio de Amado. Pero el abogado le explicó algo que ella no sabía. Durante los últimos 2 años de su vida, Amado había estado lavando dinero a través de inversiones legítimas. Bienes raíces, acciones, negocios legales. El dinero del fideicomiso venía exclusivamente de estas fuentes legales. Era dinero limpio, tanto como el dinero puede ser limpio cuando su origen último es el narcotráfico. El abogado le entregó también un sobre. Dentro había una carta final que Amado había escrito y sellado, con instrucciones de entregarla solo en caso de su muerte. Aurora la abrió con manos temblorosas. Era corta, apenas un párrafo. Decía: Aurora, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No te pido que me perdones ni que me recuerdes con cariño. Solo te pido que uses este dinero para ser feliz, para darles a nuestros hijos la vida que merecen. Digo nuestros hijos aunque no lo sean biológicamente, porque en los últimos años los he visto crecer desde la distancia y los he amado como si fueran míos. Dale a tu hija el vestido de graduación más hermoso. Dale a tu hijo la oportunidad de estudiar lo que sueñe. Y cuando pienses en mí, si es que alguna vez piensas en mí, recuerda que fuiste lo único bueno, lo único puro, lo único verdadero en una vida construida sobre mentiras. Te amé entonces. Te amo ahora. Te amaré en cualquier cosa que venga después de esto. Tuyo siempre, Amado. Aurora aceptó el dinero. No porque lo necesitara, aunque era útil. Lo aceptó porque entendió que era la última forma que Amado tenía de cuidarla, de cumplir con las promesas que había hecho hacía tantos años. Lo aceptó porque rechazarlo habría sido negar la realidad de lo que habían significado el uno para el otro. Habría sido pretender que toda esa historia nunca existió. Con el paso de los años, Aurora usó parte de ese dinero para establecer una fundación que ayudaba a jóvenes en riesgo en Sinaloa, precisamente en las comunidades de donde salían muchos de los que terminaban en el narcotráfico. No lo hizo a nombre de Amado, por supuesto. Lo hizo anónimamente, calladamente, tratando de reparar una fracción infinitesimal del daño que el imperio de Amado había causado. Era su forma de transformar algo oscuro en algo con un mínimo de luz. Su hija se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México con honores y se convirtió en abogada especializada en derechos humanos. Su hijo estudió medicina y ahora trabaja en comunidades rurales, ayudando a gente que no puede pagar atención médica privada. Ninguno de los dos sabe toda la verdad sobre el dinero que pagó sus estudios. Aurora nunca se los dijo. Algunos secretos es mejor llevarlos a la tumba. Aurora nunca se volvió a casar. Tuvo algunas relaciones a lo largo de los años, hombres buenos que la trataban bien, que querían construir una vida con ella. Pero siempre había algo que faltaba, una conexión que no se replicaba, una intensidad que había experimentado solo una vez en su vida, hacía décadas, con un muchacho de Sinaloa que soñaba con conquistar el mundo sin entender el precio que tendría que pagar. Hoy Aurora tiene 63 años. Vive todavía en la Ciudad de México, en un departamento modesto pero cómodo en la Condesa. Da clases de literatura en una preparatoria pública. Lee camina, visita a sus nietos. Lleva una vida tranquila, el tipo de vida que siempre quiso. En las noches, a veces, cuando no puede dormir, saca la caja de madera del fondo de su closet y relee las cartas. No todas, solo algunas. Las primeras, las de cuando Amado todavía era capaz de soñar con futuros diferentes. Y la última, la que recibió después de su muerte. Se pregunta, como todos nos preguntamos sobre las decisiones que tomamos, si hizo lo correcto aquella noche en el jardín cuando rechazó su propuesta de matrimonio. Se pregunta si podría haber salvado a Amado de sí mismo, si su amor podría haber sido suficiente para mantenerlo alejado del camino oscuro que eligió.
pero en su corazón sabe la respuesta. Algunas personas están destinadas a autodestruirse, y todo lo que puedes hacer es elegir si te destruyes con ellas o si las dejas ir. Amado Carrillo Fuentes murió a los 41 años, solo en una mesa de operaciones, habiendo tenido todo el poder imaginable y nada de lo que realmente importaba. Construyó un imperio en los cielos, pero nunca pudo tocar el corazón de la única mujer que amó. Compró lealtades, corrompió gobiernos, movió toneladas de cocaína que destruyeron incontables vidas. Pero al final, lo único que quería era algo que ninguna cantidad de dinero, ningún avión, ninguna conexión política podía comprarle. Una segunda oportunidad con la mujer que lo conoció antes de convertirse en el Señor de los cielos. La historia de Amado y Aurora es la historia de todas las cosas que pudieron ser y nunca fueron. Es la historia del costo real del poder, de cómo cada elección que hacemos nos aleja de otras posibilidades, de cómo construimos imperios sobre los escombros de nuestros sueños más simples y verdaderos. Es la historia de un hombre que tuvo todo excepto lo único que quería, y de una mujer que tuvo el coraje de decir no al hombre equivocado, incluso cuando ese hombre era quien más amaba. Porque eso es lo que nadie te cuenta sobre el amor y el poder. Te dicen que el amor lo conquista todo, que es suficiente, que si amas lo suficiente puedes cambiar a las personas. Pero la verdad es más dura. El amor no conquista nada si la persona amada ha elegido un camino que te obliga a destruirte para acompañarla. El amor verdadero, el amor maduro, a veces significa tener el coraje de decir adiós a alguien que amas, porque sabes que quedarte sería traicionarte a ti misma. Aurora entendió eso a los 19 años, lo cual es extraordinario. La mayoría de nosotros tardamos décadas en aprender esa lección, y algunos nunca la aprenden. Vio hacia dónde se dirigía Amado, y tomó la decisión más difícil de su vida. Lo dejó ir. Y esa decisión salvó su vida. Le permitió construir algo estable, algo bueno, algo que valía la pena. Pero también la condenó a vivir con el fantasma de lo que pudo haber sido, con el recuerdo constante de un amor tan intenso que ningún otro podría compararse. Y Amado, por su parte, vivió el resto de su vida persiguiendo sombras. Cada mujer era comparada con Aurora y encontrada insuficiente. Cada victoria se sentía vacía porque no podía compartirla con ella. Cada noche, en las docenas de casas de seguridad donde se escondía, miraba esa fotografía desgastada y se preguntaba qué habría pasado si hubiera elegido diferente, si hubiera escuchado a Aurora aquella noche, si hubiera dejado el negocio cuando todavía era posible hacerlo. Pero Amado Carrillo nunca fue el tipo de hombre que dejaba cosas. Era el tipo de hombre que construía imperios, que tomaba lo que quería, que no aceptaba límites ni fronteras. Y esa fue precisamente la razón por la que perdió lo único que realmente importaba. Porque Aurora no era algo que se pudiera tomar o conquistar. Era alguien que tenía que elegirte, y ella eligió no hacerlo porque vio en él la semilla de su propia destrucción. Esta historia se desarrolló en el México de los 90. En esa época que muchos de ustedes recuerdan, cuando el país estaba siendo desgarrado por el narcotráfico, cuando los nombres de los capos aparecían en las noticias con la misma frecuencia que los nombres de los políticos, cuando la frontera entre el mundo legal y el mundo criminal era tan delgada que casi no existía. Fue una época de violencia y corrupción, pero también de historias humanas complejas, de gente que tomaba decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Amado Carrillo no fue un héroe. Fue un criminal responsable de incontables muertes, de la adicción de millones de personas, de la corrupción de instituciones enteras, pero también fue un ser humano con emociones complejas, con sueños rotos, con un corazón que latía por alguien que nunca pudo tener. Y esa complejidad es importante reconocerla, no para excusar sus crímenes, sino para entender la naturaleza humana en toda su contradicción. Aurora tampoco fue una santa. Aceptó dinero manchado de sangre, se benefició indirectamente del imperio criminal de Amado, guardó sus cartas como tesoros secretos en lugar de destruirlas como quizás debió haber hecho. Pero hizo lo mejor que pudo con las circunstancias que le tocaron. Protegió a sus hijos, construyó una vida decente, trató de transformar algo oscuro en algo útil a través de su fundación. Vivió con sus contradicciones con dignidad. La historia de ellos nos enseña algo fundamental sobre el amor y las decisiones. Nos enseña que a veces la persona correcta llega en el momento equivocado, que a veces el amor más profundo es el que elegimos no consumar porque sabemos que nos destruiría, que el poder y el éxito material no llenan el vacío que deja el amor perdido.
que puedes tener aviones y millones y políticos en tu nómina y seguir siendo profundamente infeliz porque la única persona cuya aprobación querías te la negó y tenía razón al hacerlo. Y nos enseña algo más, algo que es particularmente relevante para quienes vivieron esa época, quienes vieron cómo el narcotráfico transformó a México, cómo convirtió a muchachos ambiciosos en monstruos, cómo destruyó familias y comunidades enteras. Nos enseña que detrás de cada nombre en los periódicos había una historia humana completa, con amores y pérdidas, con sueños y arrepentimientos. No para justificar nada, sino para recordar que la maldad no viene de monstruos, sino de personas que toman malas decisiones, que eligen caminos oscuros, que sacrifican su humanidad por poder. 27 años después de la muerte de Amado, su historia sigue resonando. No tanto por lo que logró en el mundo del narcotráfico, sino por lo que perdió en el mundo del corazón. Es una historia que nos recuerda que al final, cuando todo se dice y se hace, cuando los aviones están en tierra y el dinero no significa nada y el poder se ha evaporado, lo único que realmente importa son las conexiones humanas que hicimos o que perdimos, el amor que dimos o que rechazamos, las personas que fuimos capaces de ser o que pudimos haber sido. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho pensar en tus propias decisiones, en los amores que dejaste ir o que te dejaron ir, en los caminos que elegiste o que no elegiste, entonces ha cumplido su propósito. Porque estas historias reales del México que pocos se atreven a contar completas no son solo sobre narcos y violencia. Son sobre nosotros, sobre las decisiones imposibles que a veces tenemos que tomar, sobre cómo vivimos con esas decisiones, sobre lo que significa ser humano en circunstancias extraordinarias. Aurora sigue viva hoy, dando clases, viendo crecer a sus nietos, llevando en su corazón el recuerdo de un amor que fue real pero imposible. Y Amado descansa en algún lugar, habiendo aprendido demasiado tarde la lección más fundamental de todas, que puedes conquistar el cielo, pero si pierdes tu alma en el proceso, no has ganado nada. Que el amor verdadero no se puede comprar ni conquistar, solo se puede merecer. Y que a veces, la mayor prueba de amor es dejar ir a alguien porque sabes que quedarte sería destruirse mutuamente. Si quieres seguir escuchando historias como esta, historias reales del México que vivimos, que recordamos, que a veces preferimos olvidar pero que necesitamos entender, suscríbete a este canal. No son historias fáciles, no son historias con finales felices, pero son verdaderas, y en su verdad hay lecciones que todos necesitamos aprender. Porque el México de hoy es resultado del México de ayer, y solo entendiendo de dónde venimos, podemos entender hacia dónde vamos. Nos vemos en la próxima historia.